Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. Esta es la segunda clase del Padre Nuestro. ¿Alguien sabe? Bueno, ya dijeron el título, pero me lo repiten por favor para saber que ustedes están conectados con la clase de hoy. Gracias. Padre nuestro, la peligrosa oración. La peligrosa Padre oración. nuestro, Ya, si ahí nomás, si ya entendí ya. pegrilosa. Padre Nuestro, la peligrosa oración de Jesús. Esta es la segunda clase y vamos a hacer un breve, muy breve resumen para que si hay alguien que no se haya conectado, quede enganchado para poder tomar la clase anterior que está ya en... Entonces usted puede ver la clase y así no se pierde nada y vamos al día. Pero a ver, ¿qué vimos del Padre Nuestro de la primera clase? Que estuvimos viendo la invocación. El Padre Nuestro tiene una estructura que después la vamos a repetir, que tenía que ver con invocación. Eso fue lo que vimos. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo antes de que yo parta con el resumen? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, en el arameo antiguo, el Padre ¿Ya? Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, hay un error verbal ahí que significa en el arameo antiguo, es Padre Nuestro que estás en todas partes. Que estás en todas partes. Bueno, Sí. esto no lo pasamos en la clase pasada y de hecho no tiene que ver con un error de que haya un error del arameo, sino que tiene que ver con qué significa que estás en el cielo. Tiene que ver con la significancia. Entonces estábamos analizando el Padre Nuestro frase a frase. ¿Alguien más de la clase pasada? ¿Alguien que quiera dar alguna información? ¿Qué pasamos en la clase pasada? ¿Qué les quedó de la clase pasada? Chantal, por favor. ¿Algún otro idioma del cual se haya escrito? Yo vengo a reclamar, no mentira. No, reclame nomás. Dígame No, no. que hablamos en general que la oración se debería hacer siempre con amor, con fe, desde el espíritu, desde lo más profundo. Nos centramos solo en la primera parte, pero lo que más me quedó de todo, lo que anoté y todo es que es desde el amor, desde la fe, desde el amor tremendo de poder conectar con Dios y hablar con Él de una forma directa, cercana, sin como tantas explicaciones, como rendirse ante Él y conectarse. Eso. Perfecto, era como hablaban, como decía que se hablaban los gentiles, ¿cierto? Que decían con tanta palabrería, porque ellos pensaban, los gentiles, los no judíos, pensaban que de alguna forma los dioses, por sus palabras, podían conmoverse. Entonces, Dios no necesitaba esas palabras, y no usen vanas palabrerías como los gentiles, previo a la oración. ¿Qué más? Catalina, algo que quiera aportar para empezar a hacer nuestro resumen, algo que le haya quedado, diga, esto me quedó muy potentemente. Sí, bueno, dos cosas. Lo primero es que la oración es una de las experiencias más antiguas de la civilización, que fue una de las cosas que primero hablaste. Perfecto. Y que normalmente las personas que rezamos o oramos el Padre Nuestro, tratamos de sacarnos responsabilidad cuando oramos, pero en verdad al decir Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos hablando de un proyecto comunitario que no es manipulable porque está en lo más alto y nos ve a todos. Qué buena, eso era de estás en los cielos, que no es que esté distante, sino que estás en el lugar de más alta importancia, pero que tampoco lo podemos manipular, no es un Dios manipulable. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias por comentarnos esa partecita. Erika, con Erika terminamos para empezar a dar un resumen Hola breve. Santi, feliz cumpleaños. Muchas gracias, cariño. Yo no estuve en la clase pasada, pero lo vi en el YouTube, en la página de la me pasa, y es algo muy extraño, pero yo trabajaba en un hogar que era católico y estaban pasando cosas muy densas en el trabajo, y me acuerdo que cada vez que yo trataba de rezar,
porque Mira, cortada. me olvidaba de la oración. ¿Te escuchas? Pero te escuchas como muy cortada, como que tu señal estuviese mal. Es que estoy del compu y atroz. No, les decía que yo trabajaba en un hogar y estaban pasando cosas muy densas, y cada vez que yo trataba de rezar se me olvidaba constantemente la oración del Padre Nuestro, y no era solo a mí, a otra compañera más, y era muy extraño porque como que todas concluían que pasó algo ya casi que de hechicería y esas cosas, pero al oír la clase, que la escuché en YouTube, me parece súper bacán de lo que se habló. Pero lo otro es que como tampoco sé de teología ni de eso, lo encuentro así como clase de matemáticas, así como, siento que no voy a poder. No, Eso me sí, vas a poder. Y vamos a tratar de hacerlo en un lenguaje muy sencillo. De hecho, eso tratamos de hacer con las clases con Josué también, que sea un lenguaje muy entendible, muy aterrizado y sin tanto tecnicismo. A veces que yo digo las palabras, la frase en griego, que era para quebrarme, no más que sé leer griego, pero ya se me pasó esa soberbia ya. Mira, aquí Tracy puso que se divide en 3 partes y que el Padre es para referirse a él de una forma más cercana. Buenísimo. Y 3 partes que son la invocación, las demandas de petición y la demanda de deseo, ¿verdad? Dice también, y cuando uno dice en el nombre de Jesús es porque hay que orar con su esencia, por el nombre. Ya, perfecto. Es la oración que representa el nombre de Jesús, es el Padre nuestro. Perfecto. Muchas gracias por todos los resúmenes o los datitos que se sacaron para poder hacer este resumen de la primera clase que tuvimos. Porque recuerden que nosotros hacemos al final de cada serie, tratamos de hacer un quiz para ver qué cosas nos van quedando, qué cosas no quedaron tan claras, y damos un premio al final, así que no es por manipularlo, ni mucho menos, pero si atiendes puedes tener un premio. Este premio se viene bueno. Ojalá que con un vale para el gas licuado. No entiendo. Ok, vamos con lo del Padre Nuestro. ¿Qué vivimos en la clase pasada? Dijimos que había una muy innovadora, que es lo que hace Jesús al referirse a Dios. Se dirige a Dios en un término vulgar, coloquial, en realidad, que es como Abba, significa papito. Entonces, eso representaba una profunda cercanía, dijimos, con Dios, porque no estaba utilizando aquellas designaciones que se tenían para Dios, que respiraban solemnidad. El Shaddai, Adonai, Elohim, Eloheim. Pero Jesús, de alguna forma, al referirse ya en el inicio con este Abba, muestra un Dios que es muy cercano, que podríamos llamarlo como prácticamente llamamos a nuestros padres. Ese es el Abba, el papito. Y también dijimos, como esto como dato más adicional, dijimos, oye, nosotros cuando oramos a veces nos referimos a Dios con tanta solemnidad, casi siguiendo esa tradición de llamarlo Elohim, Eloheimus y todas esas cosas. ¿Por qué será que a veces queremos impresionar con nuestras palabras? También Jesús le dice nuestro, dice Abba, papito nuestro, no le dice mío. Y eso le quita todo el sentido hasta sectario, ese sentido de exclusividad que se tiene, porque Dios no está patentado para ninguna religión, para ningún grupo en particular, ni para la casa, ni para el cristianismo, ni para los evangélicos, para nadie. Y Dios no tiene ni favoritos, no tiene íntimos. Dios tiene hijos e hijas que ama a todos por igual. Y es nuestro porque lo encontramos en medio de la comunidad. Encontramos a Dios en el otro. Pero ahí había otra duda que decíamos, ya, pero ¿qué significa ser hijo? Porque si es padre, entonces, ¿qué significa ser hijo? Y ser hijo habíamos dicho que tenía que ver con esto de parecerse al papá. Para ellos era muy rápido, muy corto. El hijo era el que se parecía a su papá. Por eso Jesús dice, yo y mi padre somos uno. No me creen, miren las obras que yo hago. Ahí explicamos también un poquito de eso. Y Jesús no da una razón ontológica, ¿no? Él le dice es que si ustedes no me creen que soy hijo de Dios, miren lo que hago. Miren, júzguenme por mis obras, porque recuerden, el hijo es el que se parece a su padre. Ya, y habíamos dicho que quién sería hijo, y en las bienaventuranzas, ahí mismo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, habla de que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, que trabajan por la paz. Y dijimos también que estás en los cielos. ¿Qué significaba? El cielo era un símbolo de trascendencia.
no significaba que estaba lejos, sino que estaba en el lugar de más alta importancia. No era un espacio físico, como siempre tratamos de ver el cielo. Entonces, Dios está en el cielo, no está aquí en la tierra, no está siempre a la mano, por decirlo de alguna forma, para utilizarlo casi como un augurio. No oramos a Dios para que nos defienda de la dureza de la vida y nos resuelva todos los problemas como a veces queremos, como que creemos que Dios es el genio de la lámpara, ¿no? Lo que le estamos pidiendo es saber actuar y vivir desde su gracia, desde su esencia, su bondad y su verdad. Eso es a grandes rasgos. Ahora vamos a ir a la segunda clase porque bajen la música, dice. Ah, calmado, yo la tengo fuerte, le voy a bajar. Ahí está bien, yo pongo la música para concentrarme, entonces, como justo me saqué los audífonos, ahí está bien la música, me hacen... Que no la quito y la coloco solo para mí. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Dice, hola, perdón por llegar tarde, no importa, recién hicimos un resumen de la clase pasada, así que estás a toda hora. Después de Padre Nuestro, ¿qué más viene? Que estás en los cielos, ¿qué más viene? A ver, alguien, tírala, señor. Santificado sea tu nombre. Tu nombre, muchas gracias, porque Jesús, después de decir Padre Nuestro, que estás en los cielos, Jesús nos enseña a pronunciar, yo creo que son de las dos frases más potentes, en mi opinión, ¿no? No sé, para mí son las más subversivas que hay en toda la oración, que son las demandas de deseo. Y aquí viene esta parte: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy vamos a ver dos que son: santificado sea tu nombre y venga tu reino. Entonces, esto nos pasa con toda la oración del Padre Nuestro. No sé a ustedes, yo voy a hablar por mí, pero a mí siempre me pasa que lo he repetido tantas veces, toda la oración del Padre Nuestro, sobre todo esto, santificado sea tu nombre, que de alguna forma dejó de sonar peligrosa, de ser peligrosa, porque nosotros transformamos, al decirlo, casi como en frases decorativas, religiosas, casi como amuletos que nos sirven. Hay gente que tiene su Biblia abierta, o hay abuelitas que tienen su Biblia abierta en el Salmo 91, que dicen que es para protección. Si abro en el Salmo 91, mira, ahí hay una protección. Y a veces cuando hemos orado, fíjense si su oración a veces la toman casi como un amuleto. A veces es así, ¿no? Y repetimos tantas cosas. Yo tengo una oración. Mira, el Padre Nuestro yo decía, era la oración de los católicos. Así lo veía yo cuando era chico. Era la oración de los católicos porque ellos se lo saben de memoria. Y eso yo decía, eso para mí es rezar. Pero orar es con sus propias palabras, que no tiene mucho que ver con eso, pero eso es lo que creíamos fervientemente los evangélicos. Y yo me acuerdo que cuando oraba por los alimentos, yo tenía casi la misma oración siempre: Señor, te damos gracias por estos alimentos, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Y después también hablaba, bendice a Israel, papá. Y como que uno oraba casi como sin sentido, todo repetía, y casi la oración del almuerzo era la misma oración de siempre. Pero según yo, eso era orar. No, yo no soy como los católicos, eso no es, yo oro. Pero cuando repetimos tantas veces ciertas frases, como que dejan de tener peso. Chiquillos, los que están de coanfitriones, si me ayudan aceptando a la gente, porque estoy aceptando, entonces por favor, si me ayudan ustedes a ir aceptando, se lo agradecería muchísimo. Gracias. Entonces, cuando repetimos muchas veces, pierden el peso, no entendemos lo que dicen, solamente lo repetimos. Y eso es lo que les decía, que es casi como un amuleto. Pero Jesús, cuando pronuncia dentro de este contexto que estamos viendo el Padre Nuestro de Mateo, que está en el capítulo 6, verso 9, ahí está dentro del contexto del Sermón del Monte, y lo que está enseñando ya no es poesía espiritual para que lo repitáis solamente. No está enseñando un trabalengua, ni mucho menos. Lo que está enseñando es una nueva manera de mirar a Dios, de mirar al mundo, e incluso de mirarnos a nosotros mismos. Es como Jesús quería que nosotros oremos. Les enseñó a orar de esta manera: mirar a Dios diferente, mirar al mundo distinto y mirarnos a nosotros como activos dentro de esta oración. Son peticiones para mí que son profundamente políticas. Y sí, no estoy diciendo de política partidista, pero sí son políticas. Cuando dije política, la Claudita se le abrieron los ojos para insultar a Kast. No, Claudita, tranquila. Son políticas, no tiene que ver con algo partidista. Son espirituales, son éticas y también son existenciales de alguna forma. Entonces, el Padre Nuestro no está construido como muchas de nuestras oraciones, que son como deseos, una lista de deseos muy egoístas.
¿Cachado? Jesús no ora diciendo, no comienza su oración diciendo, Dios, papito, que está en los cielos, dame, resuélveme, bendíceme, Señor, hazme prosperar, Señor, hasta el 100 por 1, Padre, no. Y antes de las necesidades, Jesús está hablando de los deseos. Recuerden, demanda de deseo, ¿ya? Y demanda de bendición. Entonces, lo primero que aparecen son estas llamadas demandas de deseo. Recuerde, usted si quiere puede escribirlas: invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, demanda de deseo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo quiero de memoria, chiquillo. Demandas de deseo, esas son. Y recién después de dar estas demandas de deseo, del santificado sea tu nombre, etcétera, vienen las demandas de las necesidades, que son necesidades humanas, son demandas de petición, el pan, por ejemplo, el perdón, la tentación, el mal, ahí después de eso. ¿Por qué? Esto es muy importante que lo entendamos, porque Jesús es muy consciente de algo tremendamente humano, profundamente humano. Nuestros deseos a veces se pueden enfermar. Nuestros deseos, nuestras demandas de deseo a veces se pueden enfermar. Entonces Jesús, en el orden que lo hace, primero nuestros deseos, vamos a ordenar tus deseos, y después tus peticiones, después lo que quieres. Entonces, nosotros vivimos quizá deseando el éxito sin querer una compasión por el otro. No, yo quiero ser exitoso, pero no preocuparme del otro. Profesamos una fe que a veces es demasiado individualista. Por eso decimos cosas dentro de las iglesias, los que venimos de iglesias más tradicionales, en general, la salvación es individual. Yo estoy seguro que más de alguno escuchó eso, ¿o no? Entonces, como, no, preocúpate de tu salvación. Hermano, preocúpese de su salvación. Era una cuestión. Tenemos una fe egoísta. Y nuestros deseos pueden enfermarse. Entonces, cuando empieza esto de santificado sea tu nombre, aquí ya comienza a haber un problema. Y quizá un problema de traducción, como el Nico antes estaba sacando el arameo. También es un problema de traducción y hasta de comprensión, diría yo. Porque cuando escuchamos santificado sea tu nombre, ¿qué se les viene a la mente? A ver, alguien que me diga algo rapidito. ¿Qué se les viene a la mente? No pronuncia su nombre porque Patricio, tanto. Un segundito. Patricio decía acá, en el contexto de Palestina, el primer signo, el tener el pan de cada día, era como en la actualidad pedir un sueldo digno para todos. Sí, de hecho, pero la traducción es mucho más hermosa en el pan de cada día, pero lo vamos a ver cuando nos toque analizar esa frase. ¿Quién estaba hablando? Cuénteme. ¿Qué se les viene a la mente cuando dice santificado sea tu nombre? ¿Qué se les viene a la mente? Santificar el nombre de Dios, dice. Ya. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? ¿Cómo lo traducirían? Tírense a algo si no importa la respuesta. Como agrandarlo. No, eso no. No, mentira, no importa agrandarlo, dice, muchas gracias. ¿Qué más? Algo dijo Yesenia y no se alcanzó a escuchar, como que se interrumpieron. Reconocer que él es el santo. Perfecto, buenísimo. Reconocimiento, sí. Catalina, que levantó la manito. De que él es el que está más arriba y él es consistente, es inquebrantable. Perfecto, gracias, Catalina. Él es el Altísimo. El Altísimo. ¿Y qué tienes contra los bajísimos? Ahí te la dejo. Nada, está muy bien. Muchas gracias, Glena. Y la última, Chantal, nadie más. Chantal. Que en su nombre todo se puede. Que en su nombre todo se puede. Ya. Está perfecto, gracias por su respuesta, se lo agradezco muchísimo. Esa es la idea, de ir tirando a qué se nos viene a la mente, porque a veces cuando lo repetimos tanto, aparte de perder fuerza, como que no nos detenemos a cuestionar, a ver qué significa esto, como que eso no hacemos ese ejercicio. Que yo cuando escuchaba esto de santificado sea tu nombre, yo, ya, y veo que yo soy el único parece, pero me solía imaginar algo como diciéndole a Dios, mira Dios, eres santo, y yo sé que eres santo. No, es más, yo diría que eres santísimo. Es como una cosa así decirle a Dios. Es como queremos alabarle porque eres santo. Y aunque esto no está del todo mal, no está completamente mal, el sentido bíblico es más profundo. Y la expresión griega que está aquí en Mateo 6:9, literalmente significa, sea santificado tu nombre. Eso traduciría literalmente esta frase en griego. Pero el pensamiento hebreo, para explicarles un poquito, el santificar
no significa simplemente volver algo más santo, porque yo creía que claro, cuando uno dice santificado sea tu nombre, era como, sí, pues yo con esto estoy diciendo que es santo, y es como que Dios se vuelve más santo, como que eleva su ki de santidad cuando yo lo pronuncio. Y no, pues Dios ya es santo. Uno no puede aumentar la santidad de Dios a niveles impensados. Y yo de verdad pensaba que era como decirle, vamos Dios, tú puedes ser más santo, hay más santidad, Dios, por favor. En este momento que estoy orando, Dios ya es santo. La santidad de Dios no depende de nuestros deseos ni de nuestras alabanzas, no depende de eso. Ya es santo, es reconocer. Ya entonces, Santiago, cuéntanos, si ya estáis diciendo lo que no es, ¿qué significa esto? Miren, en el lenguaje bíblico, santificar tiene que ver con reconocer, por ahí lo pusieron, reconocer, revelar, mostrar algo como es verdaderamente. Entonces, vuelvo a decir, santificar tiene que ver con reconocer, revelar, mostrar algo, pero algo como verdaderamente es. O sea, en otras palabras, que tu nombre sea reconocido por lo que realmente eres. ¿Se entiende? Cuando decimos, ya, papito, que estás en el lugar de más alta importancia, espero que tu nombre sea reconocido. Esto diría, de acuerdo a las traducciones que estamos haciendo, ¿no? Que tu nombre sea reconocido por lo que realmente eres. Y uno dice, ya, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, sí, pues sí, es lógico. No, pues que lo triste es que la historia nos ha mostrado, la historia de la humanidad nos ha mostrado algo totalmente contrario, porque se ha usado el nombre de Dios muchas veces para justificar exactamente todo lo contrario a lo que Jesús nos muestra que es Dios. En la historia hemos utilizado el nombre de Dios ¿para qué cosa? Para guerras, y guerras que tuvieron el tupé de llamarlas santas, la guerra santa, los abusos, discriminación. En nombre de Dios discriminamos, en nombre de Dios hay homofobia, hay racismo, hay machismo, hay colonialismo. La evangelización en Latinoamérica fue a través de la imposición de esto. Hablamos de ¿cuál fue el que hablamos la semana pasada que lo empalaron? Se me fue el nombre. ¿Ese Caupolicán? Caupolicán, señor, muchas gracias. ¿Te das cuenta? Esa fue la evangelización que se hizo en el nombre de Dios. Hemos manipulado espiritualmente, se ha enriquecido la religión, los pastores, en el nombre de Dios. Todo esto en nombre de Dios. Y usted va a decir, ok, estás diciendo que en el nombre de Dios han habido guerras, sí. Y uno piensa inmediatamente, uno piensa al tiro en estas cruzadas que conocemos en la historia, las cruzadas. Pero si ustedes se van a dar cuenta, en la Biblia, vamos con el texto bíblico, en la Biblia no han visto en el Antiguo Testamento como Dios pareciera que manda a la guerra a su pueblo y que Dios les dice, destruye todo lo que hay ahí. Yo digo, a ver, espérate un momento, aquí ya me causa un problema, porque tú me estás diciendo que en el nombre de Dios se han hecho guerras y eso no es Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los textos bíblicos? Donde Dios sí los manda a la guerra. Donde dice, y Dios estaba con ellos y por eso vencieron. Bueno, en la historia se cuenta por triunfadores. La historia la cuentan los triunfadores, dicen por ahí. Y la escriben los triunfadores. Entonces, no escriben de tal manera su historia. Si ellos iban a ganar. Imagínense esto en una guerra. Era una guerra en donde Dios es lo principal para ellos. Casi que eran guerras de dioses en realidad. Tu Dios contra el mío. Entonces, de hecho, hacían algo, no sé, ponte que el pueblo que ellos iban a luchar, le llamaban el Dios misericordioso. Pongamos que le llamaban así. Si Israel ganaba esa guerra, entonces el título de Dios de Jehová tomaba el título del otro Dios que tenían esos pueblos y ahora era también misericordioso. Entonces era casi una guerra de dioses donde absorbían el poder del otro Dios por ganarle. Y si Israel perdía, es que Dios nos había abandonado en ese momento. Es como que, qué conveniente, amigo mío. No, Dios estaba conmigo. No, Dios aquí me abandonó. Dios aquí gané, Dios acá no gané, porque Él no quiso. Oye, qué fácil interpretar hacia Dios. Pero también tenía que ver con cómo ellos iban interpretando la vida. Porque antes del texto escrito, antes de la tradición escrita, antes de la tradición oral, porque antes de que hayan escrito, se traspasaban estas historias en la oralidad. Estaba el acontecimiento y era como ellos interpretaban un acontecimiento a la luz de sus dioses o a la luz de Dios, como ellos creían. Entonces, claro, si Dios iba a la guerra en un pueblo, en una localidad donde constantemente
lo usual eran las guerras. Entonces Dios, claro que los mandaba a las guerras, pero era como ellos creían e interpretaban a Dios. Pero cuando viene Jesús, eso cambia, porque todo lo que muestra Jesús, entonces eso es Dios. Por eso la revelación de Dios, la interpretación sobre Dios también es progresiva a lo largo de la historia. ¿Se entendió esta parte que le estoy diciendo o no? Si hay dudas, díganme, este es el momento. Como el que pega mal le echa la culpa al de la pelota. Me repito lo que dijo. Repito lo que dije, ¿qué cosa? ¿Qué de todo? Todo. No, es que lo que yo no entendí, o sea, lo estoy poniendo mucha atención, pero... Perfecto. Dígame nomás, sí, no para eso estamos. Muy bien cuando dijo, todo lo que muestra Jesús es Dios. Claro, porque Jesús es la última revelación de Dios. Viste que hay el texto que dice, lo que me han visto a mí era así, eso es el Padre. Vean mis obras. Si ustedes no me creen que el Padre y yo somos uno, entonces vean las obras que yo hago. Jesús en el fondo, de alguna forma, es la última revelación de Dios. Lo que es Jesús, lo que vemos en Jesús, eso es lo que es Dios. Entonces Jesús no viene por destruir a los pueblos, porque recuerden que los judíos esperaban a un Mesías que los sacara de esta esclavitud romana y que por la fuerza y las armas destruyera a Roma. Eso es que esperaban de un Mesías. Pero Jesús no. Jesús, su revolución no venía a ser con armas, no venía a ser por la fuerza, venía a mostrarnos un Dios que en realidad es amor, que en realidad busca misericordia, que busca integrar a las personas. Dice Evelyn, estoy confundida pero por un tema de recepción mía, lo veré de nuevo y me aclararé, anotaré, perfecto. Pero Dios no te mandaría a la guerra, no permitiría eso, y eso es lo que estoy diciendo. Pero en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, sí hay muchos textos que dicen que Dios efectivamente los mandaba a la guerra. Y efectivamente les decía, de hecho, a Saúl le dice que no quede nada, destruye todo, destruye sus animales, los niños, las personas, todo. Y es como, a ver, momento, este Dios me está diciendo esto, y era como ellos interpretaban a Dios en ese tiempo, hasta que llega Jesús. Entonces, todo lo que Jesús muestra, eso es lo que es Dios. ¿Entiendo? Era su interpretación, efectivamente. La Torá es peor que la guerra de los Avengers. Efectivamente, en la Torá hay una cantidad de guerras, amigos. Angie, espejo, y termino con Tomás para seguir avanzando. Pastor, mire, yo lo entiendo así como... Cuénteme nomás. Como por ejemplo, claro, Israel esperaba una guerra porque ellos querían que viniera a salvarlos. Pero en verdad sí mandó a su hijo a salvarlos, pero de otra manera. A través del amor, de la aceptación, de aceptar a todos como iguales, como hermanos, y para poder brindar también el perdón de nuestros pecados a través de la vida de su hijo. Perfecto. No sé si está bien. No, está muy bien, o sea, eso es lo que se ha creído en el cristianismo durante años. De hecho, es una línea cristiana muy tradicional para entender la muerte y resurrección de Jesús, que es como este chivo expiatorio. Ahora ya podamos verlo más adelante en otras formas de interpretar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que también hay otras formas que no sean con este lenguaje expiatorio simplemente de los pecados. Que sí, Jesús, claro que nos vino a salvar. Nos vino a salvar también de nuestros egoísmos, nos vino a salvar de mirar solamente por nosotros, de no ver al prójimo, nos vino a salvar de todo eso. Pero vamos a seguir con ello. Pero muchas gracias, Angie, por esa acotación. Muy bueno. Y Tomás. Básicamente lo que dijo sobre el santificado sea tu nombre y de cómo Jesús quiere revelar a Dios como realmente es, me hizo pensar igual mucho, porque en ese tiempo los judíos, como veían a un Dios, era una forma muy distinta, especialmente los fariseos y los que enseñaban, muy distinta a lo que realmente quería enseñar Jesús, y creo que representa su deseo de mostrar un Dios realmente basado en el amor. Perfecto, muchas gracias, Tomás, muchas gracias por eso. Yo sé que con lo que dije quizás les quedan muchas dudas, porque yo estoy diciendo que en el Antiguo Testamento sí hay textos donde es Dios el que los manda a la guerra. Entonces, si se ponen a pensar, y esto es lo bonito de poder hacernos estas preguntas,
¿por qué Dios acá en el Antiguo Testamento manda la guerra? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento es como que estamos viendo a otro Dios? ¿Y se acuerdan que hablamos de la historia de Abraham e Isaac? Que Abraham, siendo un pueblo pagano de alguna forma, se crió viendo cómo en el pueblo donde él estaba hacían sacrificio a los niños, porque al Dios que adoraban eran a Moloch. Moloch, el sacrificio predilecto, eran los niños. Entonces imagínense que Abraham se cría pensando todo el tiempo que estos dioses que existían estaban para calmar su ira, su temperamento, para aplacar su ira, había que hacer sacrificios de niños. Entonces él se crió viendo eso y de repente tiene un hijo. Pero antes de tener el hijo, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo voy a mostrarte. Entonces no solamente le está diciendo: oye, ya corta el cordón, sal de la casa de tu papá. Le está diciendo: abandona todo aquello que creíste por algo que yo te voy a mostrar. Y de repente Abraham, pese a todo pronóstico, a muy avanzada edad, tiene un hijo con otra mujer que es Sara, que es avanzada edad también. Entonces era casi como imposible, y es Isaac su hijo. Y de repente Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Él salió de su tierra, donde ellos creían que para aplacar la ira de los dioses había que sacrificar a los guaguas, a los bebés, sacrificio humano para aplacar su temperamento. Y ahora viene este Dios que es nuevo para mí, diría Abraham, estoy haciendo un diálogo inventado, es nuevo para mí y me está pidiendo a mi primogénito, a mi único hijo, de hecho, me está pidiendo que lo sacrifique, igual que el otro Dios. Ok, lo voy a sacrificar. No sé si eso le dolía, no le dolía en ese tiempo, si ya lo normalizaron de tal manera que eso era... Chuta, me tocó nomás, saqué el premiado. Entonces va a sacrificarlo y de repente cuando lo va a sacrificar, Dios le dice: no, yo no necesito sacrificios humanos. En el fondo, lo que está pasando aquí es que están acercándose a conocer un poco más a Dios. Entonces quita un poco las creencias que tenían sobre los sacrificios humanos, vienen donde este Dios, Jehová, que le están presentando, pero este Dios le dice: no, es otra forma de decir: ¿sabes qué? Yo no necesito sacrificios. Y después sale esta idea del cordero, ¿cachai? Pero es cómo vas avanzando progresivamente en la historia, cómo van avanzando en esto de entender a Dios. Por eso también ellos en su historia, como las guerras eran parte de la expropiación de tierras, de recursos, de terrenos, era parte de lo que había. Entonces obviamente ellos iban a entender que Dios los estaba mandando a la guerra, que quería que destruya a su enemigo, que haya sed de venganza, porque eso era lo que ellos tenían. Eso era cómo podían entender a Dios. ¿Se entendió de esa manera? Hágame así por último. Sí, gracias. Vamos para ir avanzando. Plot twist: el ángel le agarra la mano a medio cuchillazo. Dice que es un Mesías que no puede ser encasillado. Cuando Jesús lee en la sinagoga la lectura de Isaías, se salta la parte de la venganza. Perfecto, lo hemos hablado en algunas predicaciones, eso, ¿se acuerdan? El día de la venganza. De hecho, esa parte que sale en el texto de Isaías, cuando lo lee en la sinagoga Jesús omite la parte de venganza. ¿Por qué? Porque él no cree en un Dios de venganza, porque Dios no es venganza. Dios es amor, Dios no es guerra. Entonces, para seguir en el Padre Nuestro y seguir en nuestra historia, hemos hecho de Dios, o hemos usado el nombre de Dios para hacer guerras, para matar, para discriminar en nombre de Dios. Y los que hemos venido de iglesias más carismáticas incluso, quizás hemos escuchado el típico: ¿sabes qué? Dios me dijo esto. O yo he ido a iglesias donde dicen: mira, no sé si te hace sentido, pero Dios quiere que hagas esto, o Dios me dice esto. Y a veces es, en realidad, te muestra más el deseo del mensajero, de lo que quería explicar el mensajero, que algo de Dios realmente. Pero claro, si digo en el nombre de Dios, eso tiene más peso. Aparte que es irrefutable. ¿Qué me vaya a decir si Dios me habló y me dijo esto? ¿Qué le vaya a decir a una persona si Dios le dijo esa cuestión? Entonces ahí se vuelve irrefutable, casi que no se puede cuestionar. Y probablemente detrás de eso sí hay un deseo de poder, un deseo de control, de sentirse incluso hasta superior al resto porque Dios te está hablando de esta manera. A veces es mucho más honesto decir: ¿sabes qué? Siento esto en mi corazón, que decirle: Dios me dijo esto. Entonces, por eso no le estamos pidiendo que Dios se vuelva más santo. Cuando decimos santificado, no le pedimos
que Dios se vuelva más santo. No, Dios ya es santo. Pedimos que el nombre de Dios deje de ser profanado por nuestras formas inhumanas de vida. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo. Recuerden que lo que hablamos en la primera clase, en la Biblia, el nombre, ¿se acuerdan de eso, verdad? Que el nombre no es solamente una etiqueta, el nombre expresa la esencia de la persona, la identidad, el carácter de alguien. Por eso los padres les ponían a su hijo ciertos nombres. Porque el nombre era casi como que profetizaban, o lo que esperaban en realidad, para no decir profetizaban, lo que esperaban que sea su hijo. Y después, a lo largo del transcurso de la historia, también hay cambios de nombres, se les cambia el nombre. Jesús le cambia el nombre a Simón, le pone Pedro, porque algo significaba. ¿Cachai? Entonces, el nombre no solamente es un nombre para llamar a alguien, es la esencia de la persona, el carácter, la identidad de eso. Entonces, cuando Jesús habla del nombre, santificado sea el nombre de Dios, no está simplemente hablando de cómo llamamos a Dios, está hablando de quién Dios es realmente. ¿Se entiende? Que sea reconocido por lo que tú eres realmente, por lo que Dios es realmente. Por eso en el Antiguo Testamento el nombre de Dios está ligado a la acción liberadora. En el Antiguo Testamento ustedes pueden ver muchos textos. Dios se revela escuchando el clamor del pueblo, de los esclavos que estaban en Egipto, cuando estaban esclavos en Egipto. Se revela defendiendo al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Eran formas paulatinas de ir revelándose Dios de quién era, cuál era su esencia. Defender a la viuda, defender, cuidar al extranjero, al huérfano. El problema es que muchas veces el pueblo había utilizado el nombre de Dios mientras vivía exactamente como al revés de todo lo que Dios era. O sea, usaban a Dios, pero viviendo de una forma que Dios no tenía nada que ver. Y eso denunciaban los profetas constantemente. De hecho, el profeta no es el que ve el futuro, porque todos llamamos casi como que el profeta son los que van a ver el futuro. No, Dios me dijo que te va a dar grande riqueza. Casi siempre los profetas actuales tienen que ver con riqueza. Los profetas del Antiguo Testamento, el profetismo antiguo, no tenía que ver con decirles el futuro. Tenía que ver con que eran quienes levantaban la voz en contra de los poderes, sobre todo de la monarquía. Entonces les decían lo injustos que eran. Y casi siempre el profetismo era una labor ingrata. ¿Por qué? Porque terminaban odiándolos y hasta matándolos. Los apedreaban. Así era la muerte del profeta, apedreándolos. Sí, yo hice eso con mi hijo. Busqué nombres que dijeran algo. Qué bueno. Ya, entonces, utilizamos a Dios. Vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento, porque que era lo que denunciaban constantemente los profetas, y el profeta Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 36:23. Dice algo sobre esto. Y mira, se parece mucho a algo que dice en el Padre Nuestro. Así que vamos. Ezequiel 36:23. ¿Lo tienen? Dice: mi pastor, el día de hoy Dios me dijo que llegara en la Silverado por su cumpleaños. Ojalá llegaran así. Listo, ¿lo tienen por ahí? Yo voy a leerlo, pero díganme así. ¿Ezequiel cuánto? Ezequiel 36:23. Ezequiel, Antiguo Testamento. Y dice así: y santificaré mi grande nombre. Parte diciendo eso. Dice, ya, estaba buscándolo Anita. Vamos a esperar a Anita Jara. Vamos a esperarla mientras busca Ezequiel. Usted me dice cuando ya tenga Ezequiel 36:23, para que no piense que te estoy mintiendo. Ahí tiene Fran Roja, está apurando a la Fran. Ahí la tiene, Anita. Y dice así: y santificaré mi grande nombre. Voy a leer versión Reina Valera, que es la que todos manejan. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido al Padre Nuestro algo de un profeta. Entonces, ¿qué significa? Que el pueblo decía pertenecer a Dios, pero vivía de una manera tan injusta que terminaba deformando el rostro de Dios delante del mundo. ¿Quieren saber algo muy triste? Eso no solamente pasaba en el Antiguo Testamento, no solamente pasaba en las cruzadas, hoy sigue pasando. Díganlo. Hay personas que dejaron de creer en Dios, y yo creo que he escuchado muchos testimonios de eso, de personas que dejan de creer en Dios no porque rechazan a Jesús en realidad, no porque lo rechacen, sino porque conocieron versiones muy deformadas de Dios,
versiones que eran rarísimas sobre Dios, un Dios castigador, muchos de nosotros lo conocemos así, un Dios machista, un Dios clasista, un Dios homofóbico, un Dios usado para generar culpa, un Dios preocupado de la moral sexual, de la cintura para abajo, más que de la dignidad humana. Entonces, cuando dice santificado sea tu nombre, se vuelve brutalmente subversiva la oración, porque estamos diciendo, Dios, por favor, libera tu nombre de nuestras caricaturas que tenemos sobre ti, de esas imágenes que tenemos sobre ti. Hay un teólogo que es muy bueno, deberían leerlo, medio liberal para sus cosas, pero muy bueno. Se llama Juan José Tamayo, que dice que la religión, o sea, voy a parafrasear como esto, ¿no? Pero dice que las instituciones religiosas como secuestraron a Dios para legitimar sus propios sistemas de poder. Y una teología honesta en realidad debería distinguir entre Dios y estas estructuras religiosas que hablan en su nombre. Y a veces, que hablan estas estructuras religiosas de Dios, no se parecen nada a lo que Jesús nos muestra que es Dios. Entonces esto es importante porque la gente, muchos evangélicos en general, dicen defender la imagen de Dios. De hecho, como que se enojan cuando alguien dice algo sobre Dios. Como que no, esto no me lo puedes tocar. Dicen defender la imagen de Dios. Pero en realidad, lo que están defendiendo no es a Dios, sino que son a sus instituciones, sus jerarquías, sus doctrinas, y antes que a la vida misma. Entonces eso es algo que jamás Jesús hizo. Jesús jamás puso ni a la institución ni a la religión por encima de la vida misma. Nunca lo hizo. Por eso el nombre de Dios se santifica verdaderamente cuando la vida humana es dignificada. Voy a repetirlo, si lo quieren anotar. El nombre de Dios se santifica verdaderamente cuando la vida humana es dignificada. O como le diría José Antonio Pagola, que también está dentro de nuestra bibliografía, Jesús viene a revelar un rostro de Dios que es profundamente distinto al imaginario religioso, a ese imaginario religioso que es dominante. Un Dios que es cercano, un Dios que es compasivo, restaurador, no un Dios obsesionado con condenar, con mandar a todos al infierno, sino uno comprometido con devolver la dignidad a las personas. Entonces, qué bonito es volver a lo que Dios realmente representa y es. Entonces, santificar el nombre de Dios significa permitir que el mundo reconozca, pedirle a Dios que el mundo reconozca ese rostro de Dios que Jesús nos vino a mostrar. Dios no es el Dios del miedo, no es el Dios de la venganza ni de la guerra, sino que es un Dios de amor, no es un Dios de exclusión, es un Dios que tiene una mesa abierta. Por eso Jesús abría las mesas de par en par, recibiendo a todas las personas. No es un Dios que es propiedad de algunos nomás. Por eso Jesús ora y dice, Padre nuestro. Pero eso Jesús conecta inmediatamente, esto de santificado sea tu nombre, con una petición de la vida concreta. Y vamos a ir a Mateo 5:16 para que vean lo que dice. ¿Cómo lo conecta con algo concreto, rápido? Mateo 5:16, ¿lo tienen? ¿Ya? ¿Lo tienen? Pero ahí dice, que vuestra luz brille delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Tienen? ¿Alguien quiere leer alguna versión diferente? Yo tengo una acá, dice, pues así debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás, para que, viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial. Perfecto. Fíjense esto, miren, el nombre de Dios se santifica no con canciones. Ya, a mí que me encanta cantar canciones. No, amigos, canten las canciones, cántenle al Señor, da lo mismo. Síganlo haciendo. Pero el nombre de Dios se santifica cuando nuestras vidas revelan o muestran algo de la esencia de Dios. Ahí santificamos. Cuando le devolvemos la dignidad a las personas que a lo mejor se le ha arrebatado. Sí, la política, el gobierno, las religiones. Eso. Y todos nosotros estamos al debe en esta parte, porque queremos glorificar el nombre de Dios cantando muy fuerte, pero tratamos mal a las personas. Queremos levantar el nombre de Dios, pero destruimos emocionalmente a otros. Somos los defensores de la santidad, pero somos incapaces de amar a aquellos que nos son difíciles de amar. Y ahí está el problema.
No es cuánto hablemos de Dios, no es cuánto vayamos a la iglesia. El problema es que la imagen que estamos mostrando en nuestra vida no representa la esencia. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta aquí con santificado sea su nombre? No estoy diciendo que no cantemos, por si acaso, me encanta cantar. Realmente estoy diciendo que a veces hablamos en nombre de Dios, mostrando algo que es muy distinto a lo que Dios es. Vamos entonces con lo siguiente: venga tu reino. Ahí viene, después del santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y esto está muy conectado porque cuando el nombre de Dios es reconocido de verdad, cuando el nombre de Dios, porque viste que santificado sea tu nombre era reconocer lo que eres realmente, lo que Dios es realmente, que el mundo pueda reconocerlo, inevitablemente va a aparecer el reino de Dios. Inevitablemente va a aparecer este reino. Dice, es hipocresía hablar de Dios y actuar sin Dios. Exactamente. ¿Y qué es el reino? Porque aquí se nos viene complicado. ¿Qué es el reino? Y aquí este concepto es uno de los más mal entendidos dentro del cristianismo, creo yo, porque hemos confundido el reino de los cielos, el reino de Dios, con el mismo cielo. Con el cielo, con ese lugar que nosotros queremos ir después de la muerte, ¿sí o no? Cuando muramos, que todos vamos a morirnos, algunos antes que otros, algunos se nos van a adelantar, bueno, en fin, pero todos vamos a morir. Creemos que ese cielo es el reino de los cielos. ¡Y no! No, señoras y señores. El reino no es principal, no es el lugar al cual escapamos nosotros, porque cuando la iglesia evangélica hablaba del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, era, Señor, ya sácanos de este mundo que está, pero, amigo, está la media patada. Yo me acuerdo que había una predicación de un hermano, se subió a predicar y dijo, porque cuando Dios venga, yo le voy a decir, hermano, cuando Dios venga, aquí va a quedar la media cagada. Y me dio tanta risa, porque era lo que decía. Me daba mucha risa ese hermano siempre que predicaba. Claro, era muy efervescente para predicar. Decía, ¿y Pedro, cómo estaba Pedro? Pedro estaba para la corneta. Así hablaba este compa y me daba mucha gracia. Pero decían eso, o sea, siempre lo vieron, el cielo, o el rapto, o el reino de los cielos, incluso como el lugar al cual nosotros teníamos que escapar e irnos. Y no, eso no es el reino. El reino tiene que ver con una realidad que comienza a irrumpir aquí, ahora. La palabra griega es basilea. Repita conmigo, basilea. No estoy bromeando. Basilea. Esa es la palabra. Basilea, toutheos. Toutheo. Entonces, es el reino de Dios. Y la basilea no significa solo un territorio. Basilea, es lo que la palabra griega, nosotros traducimos como reino, significa reinado, gobierno, una manera de ordenar la realidad. Eso es el basilea. Entonces, cuando Jesús dice, venga tu reino, lo que está diciendo es que tu manera de amar, de hacer justicia, gobernar, de ordenar la vida, que irrumpa entre nosotros. Es lo que está diciendo. No está diciendo, Señor, mira, haz que venga tu reino, que Señor, por favor, que tú, haz todo tú. ¿Se dan cuenta que todo lo que hemos visto y hemos analizado de la oración del Padre Nuestro tiene que ver con qué hacemos nosotros para santificar el nombre de Dios? O sea, para mostrar cómo Dios realmente es. Nosotros llamarlo papito y decirlo nuestro porque es comunitario. Y decir, venga tu reino, es que esa forma que tiene Dios de hacer justicia, de amar, de ordenar la vida, que irrumpa entre nosotros, que nosotros podamos amar de la forma en que tú amas. Entonces Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo irnos al cielo después de morir. Esa no fue la enseñanza de Jesús. Jesús vino a anunciar una nueva realidad en el aquí y en el ahora. No es que me voy allá, sino que lo que quiero vivir aquí no es la evasión, sino que es la transformación de nosotros. El reino de Dios tiene que ver con cómo transformamos nuestras vidas para poder vivir mejor en comunidad. Y eso aparece, amigos, en todos los evangelios. Esa fue la gran temática de las prédicas de Jesús. No fue el infierno, como muchos dicen, no fue el irnos al cielo. Que hayan confundido el reino de los cielos con el cielo es otra cosa, pero la predicación principal de Jesús fue el reino de los cielos, fue el reino. Entonces, ¿cuándo es que aparece este reino? Cuando los excluidos son incluidos, cuando el hambriento recibe pan,
cuando el pecador encuentra dignidad, cuando el enfermo deja de ser invisible, cuando el que sufre, el que está triste, deja de ser invisible, cuando la mujer deja de ser tratada como un objeto, cuando el pobre deja de ser culpabilizado. Vieron que culpaban a los pobres, porque decía, si Dios no te bendice por algo será. Y a los enfermos decía, bueno, si estás enfermo, ¿quién pecó, tú o tus padres? Cuando la religión deja de aplastar a las personas, ahí se hace manifiesta el reino. Por eso el reino no es teoría, no es un lugar físico a donde vamos, sino que es una nueva manera de vivir, aquí y ahora. Por eso jamás se anuncia el reino de forma puramente individual. Por eso esto de la salvación es individual, irse al cielo es individual. No, amigos, tiene que ver con algo colectivo. Por eso el reino jamás se anuncia como algo individualista o solamente espiritualista, en el sentido místico, sino como algo concreto. Porque nos toca nuestra economía. ¿Por qué? Para compartir de lo que tenemos. El reino necesariamente va a tocar esas áreas de nuestra vida. La área económica, porque tenemos que compartir de lo que tenemos, incluso de lo que no tenemos a veces. Toca nuestras relaciones, la comunidad, toca el perdón, la justicia, el amor. ¿Se dan cuenta? Pedir que el reino venga significa aceptar que hay otros reinos también. Significa aceptar que hay veces que esos otros reinos nos gobiernan nuestros corazones, gobiernan nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué reino? El reino del ego, el reino del dinero, el reino de la apariencia, el reino del miedo, el reino de la culpa. Eso también se apodera de nosotros. Por eso, ni Dios ni el reino pertenecen exclusivamente a la iglesia. Debemos servir al reino, para el reino, pero no somos dueños del reino. Porque cada vez que nos creemos dueños o propietarios absolutos del reino, termina quizá convirtiéndose en un pequeño imperio religioso. Eso se cree en la religión, ciertos líderes eclesiásticos. Entonces el centro de la predicación de Jesús no fue la iglesia, fue el reino de Dios. Aquí podemos hacernos preguntas incómodas. Creo que son necesarias. Nuestras espiritualidades, nuestra forma práctica de espiritualidad, ¿hace que el mundo se parezca más a este reino de Dios o simplemente produce generación? Nuestras iglesias, ahí vamos a preguntar, en nuestra iglesia, no hablemos de nuestras iglesias, nuestra iglesia, la casa, ¿hace que el mundo se parezca más al reino? También sigue acumulando gente religiosa que necesita de ciertos ritos, de ciertas liturgias, para sentir que su fe no se apaga. Porque no se trata de palabras bonitas. Jesús fue una persona de palabras bonitas. En la próxima clase vamos a hablar de lo que ella hablaban en el chat, que era sobre el pan, que es una idea hermosa. El pan del mañana se traduciría. El pan del mañana, dánoslo hoy. Después vamos a ver eso. Pero para anticipar que el gran banquete futuro de Dios se haga concreto ahora. Eso conecta con el reino. Porque el reino es justamente eso, hacer visible algo del futuro, hacer visible algo que teníamos pensado para el futuro. Quiero leer algunos de sus comentarios para no distraerme. Dice, hace tiempo hablaba con un testigo de Jehová de política y él me dijo que tiene mucho que ver con esto. Y era que ningún gobernante hará justicia o bien el trabajo, porque hasta que Dios o Jehová no sea quien reine, no habrá justicia. Qué bonita forma de traspasarle a Dios responsabilidades que tenemos nosotros. A veces queremos que Dios haga algo, es como Soa Bachelet haga algo, que Dios haga algo, que Dios nos arregle toda la vida para nosotros no hacernos responsables de lo que sí tenemos que hacer. Entonces, no, que venga Dios. Por eso es tan cómoda esta idea de arrebatamiento, de rapto y tan exclusivista. No, que venga Dios, que nos saque de esta basura en la que estamos, porque ya está la patada en el mundo, no hay nada que hacer. Cuenta cada acto que hacemos por el otro, de dignidad hacia el otro, de amor hacia el otro, de perdón hacia el otro, cuenta. Y eso manifiesta el reino de Dios también. Dice, cuando el ladrón es crucificado y perdonado, hoy hablamos de delincuencia, quisiéramos matarlos a todos y nos olvidamos. Así es. El ladrón antes robaba por hambre, el de hoy por humildad. Hermoso estudio, gracias por... Muchas gracias por sus comentarios, gracias por poner ahí
cositas sobre esto. Es bueno poder compartir inquietudes y todo eso. Walter, si me ayudas después, si que hay alguna pregunta ahí mismo en el chat y yo vi para después ir respondiendo. Pedir a Dios que resuelva cuando somos nosotros quienes debemos actuar también. Por eso dice, venga tu reino. Y después vamos a hablar del hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, tiene que ver con esto mismo. Entonces, decir venga tu reino en esta oración es decir que el mundo empiece a parecerse un poco más a este sueño de Dios. Yo les dije que como ellos tenían las monarquías dentro de su subconsciente casi, dentro de su retina, estaban acostumbrados a las monarquías, ellos hablaban de reino. El día de hoy, quizás ninguno de nosotros nació en una monarquía o estamos en un país donde existe la monarquía. Para nosotros, otra forma de decir reino de Dios o reino sería otro mundo mejor es posible. Eso es el reino de Dios. En otras palabras, es que otro mundo mejor sea posible. Que ver que ese sueño que Dios tiene se pueda cumplir aquí y el reino de Dios no se impone, porque nosotros creemos que hay que imponer, hay que simplemente manifestar. Es tan cómoda esa forma de decir, no, hoy manifestamos para esto, siento una forma cómoda. Vamos a manifestar abundancia. Amigo, imprime un currículum. Eso decía el otro día bien. Entonces el reino de Dios no se impone, amigos. No es simplemente aceptar ciertas doctrinas, ciertas formas de ir a la iglesia y ya, sino que tiene que ver con abrirnos a la posibilidad de una nueva existencia, a la posibilidad de una vida mejor. No podemos pedir reino mientras despreciamos a las personas. No le podemos decir a Dios, venga tu reino, mientras acumulamos indiferencia, mientras usamos la fe para sentirnos superiores a nosotros, mientras el dolor ajeno no nos importa. El reino comienza ahí, comienza cuestionándonos que no estamos viendo al otro. En la teología siempre se habla del reino como un ya, pero todavía no. El reino inaugurado de Dios. O sea, el reino ya está presente, pero todavía no plenamente. Aún esperamos su plenitud. Y por eso oramos. Porque la oración de alguna forma nos mantiene vivo en este deseo de que el mundo sea distinto, de que el mundo sea mejor. Vuelvo a repetir, venga tu reino, es decir, no quiero acostumbrarme a la injusticia, no quiero normalizar el dolor, no quiero seguir cargando con estas formas de violencia que había en mi familia, por ejemplo. No quiero llamar voluntad de Dios a la indiferencia humana. Porque dice, no, es la voluntad de Dios, claro. Nos encanta decir, bueno, será la voluntad de Dios que haya sufrido. Por algo será, por algo Dios hace las cosas. Es tan descarnado decirle a alguien que perdió a un ser querido, pero Dios tenía un propósito con eso. Mejor no digamos nada. Y es eso, es como no resignarnos a una espiritualidad vacía. De alguna forma esto es una resistencia espiritual, eso es. Entonces estas ambas frases quedan profundamente unidas. Santificado sea tu nombre, el mundo reconozca cómo realmente eres. Y venga tu reino, que tu manera de amar transforme la realidad del aura. Entonces, primero, el rostro de Dios es revelado y después la realidad comienza. El rostro de Dios, me refiero al nombre de Dios, la esencia de Dios. Se revela, porque Dios es real, que el mundo te reconozca por lo que realmente eres y que aquí empiece a cambiar esa realidad. Y yo estoy mostrando al Dios del amor, de la justicia, de la paz. Yo hago algo para manifestar a ese Dios. Entonces el mundo no necesita más gente hablando de Dios. Hay mucha gente que habla de Dios. El mundo necesita más personas viviendo de una manera que haga que ese nombre de Dios sea creíble. La gente es atea, les aseguro que no es por Dios, sino porque lo que nosotros mostramos de Dios. Tanta gente atea por nuestra culpa, que nosotros les hemos mostrado a un Dios del castigo, a un Dios, como decíamos, discriminador, homofóbico, que no es la esencia de Dios, al menos no del Dios que habla la Biblia. Amén. Amén.